Hola, muy buenos días. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a través de su Comisión para la Igualdad de Género, agradece su asistencia al evento Diálogo sobre Sentencias de Derechos Humanos y Perspectiva de Género. Saludamos a las personas que nos acompañan en este auditorio y a quienes siguen la transmisión por Internet. Agradecemos también a las personas intérpretes de lengua de señas mexicana, Dalila Solís y Ruth Hernández, que hoy nos acompañan, y damos la cordial bienvenida también a las personas que integran el presidio. A la magistrada Marta Fabiola Quintamayo, presidenta de la 11ª Sala Regional Metropolitana y coordinadora de las salas regionales metropolitanas. Bienvenida. Al licenciado Víctor Hugo Velázquez Durán, secretario de Acuerdos de la 11ª Sala Regional Metropolitana. Bienvenido. A continuación, daré lectura a las semblanzas curriculares de los expositores. La magistrada Marta Fabiola Quintamayo es maestra en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Nuevo León y licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey. Actualmente se desempeña como magistrada de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cargo que le fue conferido a finales del mes de abril de 2015 y que ejerce en la 11ª Sala Regional Metropolitana con sede en la Ciudad de México. En el año 2002 ingresó al entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en donde se desempeñó en todas las áreas relativas a la integración de una mesa de ponencia, hasta convertirse en secretaria de Acuerdos, cargo que ejerció hasta el mes de septiembre del 2011. Cuenta con más de 22 años de experiencia laboral dedicada al servicio público jurisdiccional. Se ha formado e inclinado por defender con determinación y firmeza la presunción de validez de los actos administrativos, sin dejar de lado la defensa de los derechos humanos y el análisis con perspectiva de género, atendiendo las necesidades del justiciable y procurando emitir determinaciones exhaustivas y de calidad. Gracias a su visión vanguardista del derecho, se ha hecho acreedora a varios reconocimientos y distinciones, entre ellas 2 veces galardonada con el primer lugar en el concurso de sentencias de derechos humanos y perspectiva de género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que han sido dictaminados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Dirección General de Estudios, Promoción y Derechos y Desarrollo de los Derechos Humanos, y la segunda, digamos que su segunda sentencia ganadora fue el jurado calificador integrado por la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas, ACE, que, bueno, sobra decirlo, está integrado por juzgadoras de todo el país, ¿no? Reconocida también como finalista en la entrega de la medalla María Cristina Salmoral de Tamayo de 2022 al mérito judicial y a juzgar con perspectiva de género interseccional, dictaminado por el Comité Interinstitucional de Igualdad de Género del Poder Judicial de la Federación. Nombrada comisionada honoraria de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa durante el periodo 2019-2021. En el ámbito de la docencia, ha colaborado con el Centro de Estudios de este tribunal, así como el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Durante el año 2023 fue honrada con la representación de México en el intercambio internacional que organiza la Asociación Internacional de Jurisdicciones Administrativas. Su experiencia jurisdiccional, institucional y docente la ha llevado a participar en diversos foros relacionados principalmente con los temas de perspectiva de género, derechos humanos y elaboración de sentencias. Asimismo, las publicaciones que ha hecho han guardado relación con la esfera de estas materias, que estas materias implican en el ámbito de competencia de este tribunal. El licenciado Víctor Hugo Velázquez Durán es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en justicia administrativa por el Centro de Estudios en materia de Derecho Fiscal y Administrativo de este tribunal. Cuenta con 8 años de experiencia en este tribunal, en donde ha ocupado diversos puestos, iniciando como auxiliar de archivista. Actualmente es secretario de Acuerdos en la 11ª Sala Regional Metropolitana. Y dicho esto, queda en uso de la palabra la magistrada aquí. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Es un gusto tener a todas estas personas conocidas, casi todas, enfrente de mí. Sentir el apoyo, por supuesto, de la ponencia, que ya veo que están aquí esperando que les ponga asistencia. Y pues muy contentos, tanto Víctor Hugo como yo, de estar esta mañana compartiendo con ustedes una muy grata experiencia de esta sentencia que venimos a platicarles. Esta sentencia pues nos dio muchas satisfacciones y vamos a ir contando por qué, pero principalmente fue, más bien, voy a empezar de atrás para adelante. Fue una sentencia que inicialmente causó
un poco de polémica al interior de la sala, hubo ahí pues tareas de convencimiento interesantes que se realizaron y las cuales de inicio no llevaron a un, digamos, a un puerto mayoritario, ¿no? Esta sentencia inicialmente venía en un sentido distinto al que actualmente quedó firme, pero gracias a este privilegio que tenemos las y los magistrados en este tribunal de poder votar en contra y razonar por qué estamos en contra de ciertos sentidos mayoritarios, pudimos expresar en la ponencia las razones que considerábamos atinentes para este caso, de cómo se debía resolver el fondo de este caso. Entonces, inicialmente este asunto se va como un voto particular, pasa como un voto particular. El actor se interpone amparo y meses después recibimos, pues para buena sorpresa de la ponencia, el cumplimiento de ejecutoria, que no decía exactamente lo que nosotros habíamos puesto en aquel voto, pero sí una muy buena parte de nuestra forma de haber visto el asunto fue refrendada por el tribunal colegiado, 19º, si no mal recuerdo. Entonces, pues ya ustedes se imaginarán la historia que va teniendo este caso, ¿no? Aunado a ello, en ese ínterin, por un tribunal colegiado distinto, creo que fue, a ver, vamos viendo cuál es, se pronuncia sobre una tesis, el 11º, una tesis aislada de nuestro propio circuito, una tesis aislada que prácticamente recoge las ideas de este voto particular, lo cual se publica, digamos, en este ínterin cuando está interpuesto el amparo, todavía no nos regresan el asunto para que cumplimentemos. Y bueno, pegamos un grito un poco de emoción, sintiendo que alguien más nos estaba escuchando en los mismos términos que nosotros estábamos viendo el asunto. Ya más adelante les diremos en qué va la cosa del tema de fondo, pero sí importante conocer más o menos cuál ha sido el contexto en donde se gesta esta sentencia. Ya por último, ya para dar paso propiamente a que contemos de qué va el caso, el año pasado tuvimos el honor de ser reconocidos por la comisión en el concurso de sentencias. Esta sentencia ganó un 2º lugar y bueno, pues muy contentos de que en el marco de ese reconocimiento nos hayan invitado. De nueva cuenta, Coatlicue, gracias a ti y a la comisión. Julio, muchas gracias por estar aquí. Surit, Carlos, Napoleón, muchas gracias compañeros por estar apoyando este evento. Me parece de importancia que nuestros compañeros estén aquí porque creo que le da soporte, digamos, al evento y le genera interés. Esa parte es de agradecerse. Gladys, mira, viene llegando, ¿no? Muchas gracias por estar aquí. Entonces, sentencia que gana 2º lugar el año pasado, ya como sentencia, ya con este cumplimiento de ejecutoria, en donde pudimos, de alguna manera, refrendar aquellos fundamentos y motivos con los que inicialmente votamos y explayarnos un poquito más, ¿no? Gracias a la tesis aislada que ya venía, que ya se había gestado en ese ínterin, como les comento. Particularmente el colegiado nos decía, no estás siendo congruente en tu sentencia y exhaustiva. Necesitas analizar el caso a la luz del principio del beneficio de la duda. Este principio del beneficio de la duda, del cual hablaremos un poquito más adelante, fundamental para el tema de migrantes y de personas refugiadas, ¿no? Entonces, bueno, es así como empezamos a contar nuestro asunto.
Bueno, aquí les voy a dar un poquito cómo va a ser la dinámica entre Hugo y yo. No estamos ensayados ni nada, todo es improvisado, por supuesto, pero quedamos en que él iba a lo técnico y yo iba a esbozar lo que me pareciera interesante recalcar del caso para efectos de tener una perspectiva mucho más allá de lo que es el caso específico, sino para ver el tema de refugiados, digamos que desde la órbita, ¿no? Desde arriba, poder tener una otra perspectiva. Entonces, me permitirán irlo interrumpiendo poco a poco, me lo permitirás, Hugo, y yo espero que al final podamos tener algún momento de intercambio, si alguno tiene alguna duda, y espero también podérselas resolver. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los presentes y también a quienes nos siguen a través de la transmisión. Pues bueno, como ya podrán haber escuchado a la magistrada, fue un asunto en el que batallamos, ¿no? A lo largo de las etapas, cómo se fue desarrollando, ¿no? Desde constituirse como voto hasta terminar en una sentencia. El asunto toma un toque especial por la siguiente razón. Es una persona que solicita la calidad de refugiado, pero su nacionalidad es venezolana. O sea, por nacimiento es venezolano. Pero por consanguinidad por parte de su mamá tiene la nacionalidad colombiana, ¿no? Entonces, este aspecto es el que da el giro completo al asunto, ¿no? En origen, la autoridad, la autoridad demandada, la de refugiados, sostiene, ¿sabes qué? En efecto, en Venezuela hay una violación masiva de derechos humanos y es una cuestión que la reconoce, ¿no? en la redacción de su resolución. Dice, yo reconozco que en efecto hay una violación masiva de derechos humanos y esto no lo someto a alguna duda, ¿no? Sin embargo, le dice, advierto que tú tienes por consanguinidad ahí el tema ahí de Colombia, entonces acógete a la protección de Colombia y allá vete a pelear prácticamente, ¿no? El tema aquí es que él en sede administrativa alega unas cuestiones particulares. Dice, es que mi familia, esto se los contextualizo, más adelante lo vamos a retomar un poquito más a detalle, pero a manera de entenderlo. Le dice, mi familia ha sido desplazada por toda el tema político y las guerrillas, principalmente la guerrilla de las FARC, ¿no? Dice, mi familia fue desplazada. Si bien se constituye en Colombia, fueron desplazados a Venezuela, ¿no? Ahora, yo he sufrido discriminación, o sea, xenofobia en Colombia, porque si bien ostento la nacionalidad, no me consideran un colombiano más, ¿no? Incluso en la relatoria de sus hechos, dice, a mí me dicen, ¿por qué no te regresas a Venezuela, ¿no? Estos aspectos fundamentales, la autoridad les hizo caso omiso. Les dijo, no son suficientes y por ende no te puedo reconocer aquí la calidad de refugiado, autoridad. Acógete a las reglas que están en el Estado colombiano, ¿no? Entonces, en términos de un principio de la Convención americana, le dice, sobre el ámbito internacional, prevalece el ámbito nacional. Entonces, vete directamente a Colombia a solicitar allá la protección. Aquí en México no te la podemos dar, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos? Justamente ya planteamos el problema y es determinar si en efecto la autoridad siguió los lineamientos de forma correcta, ¿no? Al margen de todos nuestros preceptos internacionales o todos estos documentos internacionales. Entonces les digo, este es el tema curioso del asunto porque justamente la doble nacionalidad es lo que le da el giro radical, ¿no? Volvemos a insistir, dice la autoridad, para mí no es suficiente
porque no lo acreditas. No acreditas que en efecto haya sufrido actos xenófobos y que por consiguiente tu familia haya sido desplazada de aquel territorio, ¿no? De Colombia. Entonces, reconozco que hay una violación masiva en Venezuela, sin embargo, acógete a la protección de Colombia, ¿no? Entonces, para iniciar el estudio del expediente, sí nos basamos en un marco jurídico, ¿no? Tenemos que en el 11 constitucional nos refiere que si bien existen disposiciones que regulan el ámbito aquí en materia de refugiados, debemos irnos a aspectos en tratados internacionales, ¿no? Que justamente hay un desglose muy amplio en el ámbito internacional, ¿no? Tenemos la Convención Americana que dice: en ningún caso el extranjero puede ser expulsado, devuelto al país, salvo que esté en peligro su vida, que esté en riesgo, ¿no? Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles, la Convención sobre el Estatuto de Refugiados, el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, ¿no? Que justamente son ordenamientos internacionales que protegen en un sentido amplio a estas personas migrantes, los desplazados, los refugiados, ¿no? Que justamente dan un tema amplio en cuanto al concepto de refugiado, ¿no? Y justamente parten de un principio, la no devolución. O sea, oye, aguántame, ¿no? Primero verifica el contexto social que hay aquí en país previo a que tú realices una devolución de la persona, ¿no? Entonces, la autoridad ante la cual se solicita es una cuestión que de inicio debe imperar este principio, ¿no? La no devolución, ¿no? Aquí te voy a interrumpir un poquito, Hugo. Resulta que también, como parte de esto que les está contando Hugo, en esta resolución impugnada, tal como él lo dice, la autoridad dice: sí, advierto que Venezuela es un país con estas características y en donde hay una violación masiva de derechos humanos y tengo que considerarla para que tú, como una razón muy válida, para que tengas temor fundado de ir al país de origen, ¿no? Pero al advertir que él tenía esta consanguinidad en Colombia, dice: pero bueno, dado que en Colombia las cosas ya mejoraron, ¿no? Porque así le dice, bueno, ya la tasa del desempleo ha disminuido, el tema de las guerrillas está bajo control, no hay un tema de problema de alimentación tal o de medicamentos, ya es un país incluso que turísticamente es deseable ir, o sea, le dice un montón de cosas buenas de Colombia, las cuales, pues qué bueno, ¿no? Actualmente es un país con muchas más posibilidades y mucha más estabilidad que lo que fue al final del siglo pasado, ¿no? En donde había todas estas guerrillas y que el desplazamiento forzado era parte, y en la sentencia lo decimos, parte de un muy buen porcentaje de la población de Colombia, ¿no? Era parte de la vida, de la forma de vivir de ellos. Entonces, esa segunda parte me detengo a decirla porque la autoridad únicamente toma en consideración las cosas buenas que actualmente están pasando en Colombia para decir cómo tú puedes irte a tu país, a tu segundo país de nacionalidad, que es Colombia, porque están pasando cosas buenas, entonces, pues que te vaya bien, ¿no? Eso es importante porque justamente estos son los tintes que eventualmente nosotros nos llamaron la atención para tomar un curso distinto del asunto, que lo iremos más adelante destacando. Resulta que cuando nosotros vemos el asunto, hay palabras o hay frases que brincan, ¿no? Voy a sonar medio alucinada, pero sí pasa. Brincan, son frases que brincan. Creo que ni siquiera el actor en momento alguno habla de xenofobia como tal, como concepto. Habla de el miedo a regresar a Colombia por ser discriminado. Lo define incluso de otra forma. Pero es interesante ver cómo estas frases, o cuando dice yo no me siento colombiano,
estas frases nos brincaron y nos hicieron precisamente darle rumbo en su momento a este proyecto sobre unos ejes de los cuales hablaremos más tarde. Sí quería hacer hincapié en que la autoridad prácticamente le dijo, como todo está ok en Colombia, te puedes regresar, ¿sale? Sin considerar, que eso es algo que se va a ver más adelante, sin considerar el contexto del actor en ese país, ¿sale? Continuamos. Ahora, en el ámbito, nuestra legislación hoy vigente, estos temas los recoge el artículo 13 de la Ley sobre Refugiados, ¿no? Maneja cuestiones muy particulares y dice que para que se pueda dar la calidad o la condición de estas personas, basta que por temores fundados sean perseguidos, que en su país de origen se vea en peligro su vida, seguridad o libertad, ¿no? Que se vean amenazadas. Y la otra fundamental es que estando fuera de su país, durante ese transcurso exista una cuestión de este estilo que le impida retornar propiamente a su país de origen, ¿sale? Entonces, estos aspectos son importantes porque a nuestra consideración no fueron tomados en cierta medida por la autoridad, ¿no? Son tres fracciones muy importantes que se pueden interpretar en un sentido muy amplio, siempre y cuando vayan afín con las cuestiones sociales que acarrean en el país donde se está solicitando la protección, ¿no? Aquí me gustaría a mí agregar un poco la parte de la calidad de persona refugiada, ¿no? Y el artículo 13, como dice Hugo, tiene 3 fracciones con varios supuestos que deberían, en su caso, acreditarse en cada caso concreto. Pero también hay que considerar que estos conceptos han ido evolucionando y se han ido ampliando y basados en las convenciones que actualmente existen sobre la materia, se ha generado precisamente este artículo 13 y se han ido ampliando no solamente a personas que se sientan perseguidas por las distintas causas que establece el artículo 13, sino también a quienes hayan huido del país y a quienes estando, por ejemplo, en el país extranjero, siguen sintiendo esa persecución por las actividades que hayan hecho dentro de ese país. Entonces, el concepto no solamente se reduce a una persecución violenta, ¿sí? Propiamente, sino que también tiene que ver con una persecución en el ámbito de las libertades, de la forma de expresión, recibiendo amenazas, etcétera, etcétera. Y hay una parte aquí que me gustaría también puntualizar, y este es el foco que desde afuera me gustaría que viéramos. Una persona refugiada, según lo que dice la Convención de 1951, es refugiado o refugiada, lo voy a leer, tan pronto como reúne los requisitos enunciados en la definición, lo que necesariamente ocurre antes de que se determine formalmente su condición de refugiado. ¿Qué significa esto? Que si yo cumplo con alguno de los supuestos que establece el artículo 13, ya soy una persona refugiada. ¿Sí? Lo único que hacen las autoridades competentes en cada uno de los países es reconocer esa calidad. ¿Sí? O sea, el derecho no se lo reconoce la autoridad competente. El derecho se lo reconoce la propia ley. Entonces, lo único que hacemos nosotros es un acto declarativo, no constitutivo. A eso voy con salirnos, ¿no? No estamos nosotros constituyendo derechos. El derecho lo obtiene la persona una vez que se configura alguna de las porciones normativas del artículo 13, en México, por supuesto, ¿no? Y es importante porque a veces pareciera ser que nos estamos peleando por decir si tienen o no derecho. Y desde ahí creo que tenemos que mejorar nuestra forma de dirigirnos y de entender el concepto de lo que una persona refugiada es, ¿no? ¿Podemos seguir adelante? Sí, como lo menciona la magistrada, este aspecto es muy importante, ¿no? Porque justamente la acción que nosotros hacemos, ayer lo comentábamos, es una especie de cajita.
si se cumplen los requisitos, van adentro de esa cajita, ¿no? Y entonces nos corresponde declarar, ¿no?, que le asiste este derecho a la persona, ¿no? Bueno, ese es nuestro contexto, marco general, y ya vamos entrando un poquito en materia, ¿no? Nos falta, perdóname, te voy a interrumpir de nueva cuenta. Nos falta ver el tema rápidamente, otro de los conceptos importantes, más bien concepto principio, del cual ya hablamos al inicio, que fue la razón por la que nos regresan el asunto, es el principio del beneficio de la duda. En casos de personas migrantes, el principio del beneficio de la duda es un principio angular. ¿Qué significa el principio del beneficio de la duda? Y más adelante lo aterrizaremos al caso concreto. El principio del beneficio de la duda principalmente significa que las personas migrantes van a poder no tener elementos objetivos a la mano para demostrar las manifestaciones que hacen de por qué se encuentran en el país solicitando su calidad de refugiado. Mayormente son personas, o vamos a asumir que se trata de personas que se encuentran en peligro, que se encuentran amenazadas, que se encuentran perseguidas. Y bueno, lo que menos se van a acordar seguramente es de sacar lo que le corresponda hacer su INE en cada uno de sus países, sus papeles, ¿no?, a tomar fotos si llega una pandilla, a evidenciar, digamos, los hechos de los cuales me considero yo una persona refugiada, ¿no? Entonces, el principio de beneficio de la duda, que es un principio que no nos estamos inventando nosotros, sino que lo recogen las convenciones y también lo recoge el protocolo para juzgar a personas migrantes que emite la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dicho sea de paso, voy a hacer un comercial, pero los protocolos que emite la Corte, que recientemente creo que ya todos están actualizados, son muy útiles. No se les olvide que existen. Son una herramienta súper útil para juzgar con perspectiva de derechos humanos y en los casos en que estos protocolos están emitidos. Entonces, cuando tengan la oportunidad de tener un asunto en sus manos que vaya relacionado con alguno de estos protocolos, ¿qué temas son? Género, migrantes, discapacidad, personas de la diversidad sexual, ¿qué más tenemos? Tortura, bueno, creo que a nosotros no nos toca ver eso, o no sé, pero creo que no. Contrataciones incluso, o inversión, etcétera. ¿Perdón? Infancia, cierto, cierto, me estaba olvidando de algo muy importante, infancias, adolescencias. Estos protocolos, siempre que veamos a alguna persona de involucrada en nuestros juicios, acudamos a ellos. ¿Por qué? Porque estos son herramientas indispensables para el juzgamiento, nos abren los ojos sobre características especiales de cada grupo, como en el caso de los refugiados. El beneficio de la duda, a ver, ¿podemos ser tan inflexibles en caso de refugiados como en otros casos? Para el materia de prueba, creo que no. Hay justificaciones y todo esto viene precisamente fundamentado en los protocolos, pero también no nada más porque venga fundamentado ahí y en las convenciones. Hay un ejercicio de razón importante aquí, ¿no? Entonces, el beneficio de la duda es un principio que juega un papel interesantísimo en los asuntos de refugiados. Vuelvo a salirme del caso. Y esto es un tip para que ojalá lo puedan considerar en sus asuntos, porque la flexibilidad para cumplir con la carga de la prueba tiene que ser muy clara, ¿sí? No significa ser irracionales, lo cual ahí es donde entra justamente la razón judicial, o sea, el buen juicio, ¿sí? No significa ser irracionales. Normalmente en el expediente hay elementos que podemos entramar y que nos pueden llevar a una sola verdad. No significa eso, pero sí significa flexibilizarlo. Sí significa no ser estrictos, sí significa que haya incluso, y más adelante lo vamos a ver, corresponsabilidad en la prueba.
entre el solicitante y la autoridad ante que se solicita. De esta manera, entre ambas partes se puede lograr advertir si lo que se está planteando puede tener cierta credibilidad, ¿no? Y partiendo de ahí es que estos asuntos se pueden formar de una mejor manera. Entonces, teniendo claro que se trata de la calidad de refugiado es declarativa, no constitutiva, y que el principio del beneficio de la duda impera en los asuntos refugiados, ahora sí empezamos. Sí. Solo ahondando un poquito con lo que comenta la magistrada, este protocolo de la Suprema Corte, en tratándose de la carga compartida, dice, no implica que yo le vaya a pedir cosas imposibles al solicitante, ¿no? O algo que no esté a su alcance, sino basta con que se esfuerce un poco en la redacción de sus hechos y propiamente sería suficiente. Ya le corresponderá a la autoridad evaluar y averiguar este tipo de hechos al margen de los contextos sociales que se viven en los países de los que está huyendo, ¿no? Entonces solamente pues bien, entramos justamente con la materia, los antecedentes. Los antecedentes son muy importantes, ¿no? Entonces, ya habíamos contextualizado previa que iniciamos con esta charla. Es una persona nacida en Venezuela, ¿no? La madre del actor nace en la República de Colombia, ¿no? Él en su relatoria de hechos manifiesta que su familia, por parte de su mamá, sufrió de desplazamiento forzado estando en Colombia, lo cual los lleva a huir al país vecino de Venezuela, ¿no? Refiere que su abuela, abuelo e incluso un tío y un hermano fallecen con motivo de la guerrilla que se suscitó ahí en Colombia de las FARC. Motivo fundamental que hace que su madre migre a Venezuela y se asiente en ese estado, ¿no? El solicitante refirió que trabajó en Venezuela, sin embargo, ya fue insuficiente, ¿no? Todo el contexto social, político que se vivió en Venezuela. Dice, fue imposible que yo pudiera consolidarme en un trabajo. Él prestaba sus servicios como una especie de militar para el estado de Venezuela, y lo que lo orilla a abandonar el trabajo que él desempeñaba es que estaba existiendo muchos temas políticos que incluso ellos como militares los obligaban a realizar. Cuestión que él decide, yo me retiro de este trabajo porque él relata un poquito, no iba con sus principios, ¿no? Más porque el gobierno empezó a enfrascarse con grupos delictivos, ¿no? Ahí en Venezuela. En 2017, él se ve obligado a desplazarse a Colombia porque la situación realmente se agravó, ¿no? Menciona que duró aproximadamente 4 días caminando, tratando de conseguir un medicamento para un sobrino de él. No había en farmacias, y sí, en ninguna farmacia encontró. Fue con un conocido que él pudo obtener ese medicamento, ¿no? Entonces, estas situaciones definitivamente lo obligan a desplazarse a Colombia para que él pudiera tener una vida de calidad, pongámoslo así. Tampoco no comía seguido, o sea, no hacía las 3 comidas diarias, ya no podían hacer ya no tenían esa pues calidad de vida en ese aspecto. Los medicamentos estaban digamos, en escasez, había que conseguirlo con personas. Como dice Hugo, caminar muchos kilómetros para poder tener acceso, más el tema de su trabajo que ya no estaba siendo complicado porque no iba acorde a lo que él consideraba que estaba bien hecho. Entonces empieza a ver que toda la situación se complica dentro del país y decide salir. Ya estando en Colombia, le fue imposible conseguir un trabajo. Él menciona que ingresó diversas solicitudes a
a empresas de seguridad privada, pero no recibió respuesta en ninguna de ellas, lo cual lo obliga a vender café y fruta en la calle, ¿no? En los parques menciona en los parques de Colombia, pero cierra su relatoria de hechos. Si bien ya estaba ahí en Colombia, no me considero colombiano. Él manifiesta que cuando le iban a comprar, identificaban su nacionalidad, ¿no? Usted no es de aquí, usted es, ¿de dónde es? No, pues soy de Venezuela. ¿Y por qué no se regresa a Venezuela? No, pues el contexto social, todo lo que está pasando nos impide, ¿no? Razón por la cual decide, él lo que menciona, junté un poco de dinero y tomé la decisión de dirigirme a México buscando la calidad, huyendo tanto de Venezuela como de Colombia. Aquí vuelvo a cuando te brincan las palabras, ¿no? Como lo está relatando Hugo, nunca habla de xenofobia, nunca como concepto. Habla de, bueno, me decían que me fuera, nunca me dieron trabajo, me veían mal, etcétera, etcétera. Entonces, cuando él decide moverse a Colombia, se va en una situación en donde tampoco es aceptado en el nuevo país en donde él estaba viviendo. Ojo, siempre, cada que tengo la oportunidad de sentarme aquí enfrente de ustedes y de hablar de estos temas, que aunque sean en este caso de derechos humanos y no de género, hablo siempre de lo importante y lo relevante que es el contexto, ¿sí? En la medida en que nosotros como juzgadores podamos advertir el contexto y tener los más detalles posibles, nos va a permitir que estas frases nos salten y nos va a permitir que tengamos mucha más información para dirigir nuestro asunto. El contexto es fundamental y a veces no viene en la demanda y a veces no viene en el capítulo de hechos y a veces no vienen los agravios. A veces viene en una pruebita, copia simple, quizás, ¿no? El chiste es que tratemos de ver el asunto en su totalidad y que en esa medida podamos obtener la mayor cantidad de elementos de contexto para poder guiar el asunto. Pues bueno, ya con estos antecedentes es que se procede a un análisis al margen de 4 rubros importantes, ¿no? Nosotros analizamos de la interpretación del criterio de segunda nacionalidad, de la xenofobia, del derecho a la identidad y del desplazamiento forzado, ¿no? Que fueron justo los 4 ejes rectores de este proyecto, los cuales analizamos a la luz de todo el contexto social. A mí también aquí me gusta un poco darles otro tip. En la sentencia, como ustedes ven, hasta ahorita nada más llevamos visto qué se resolvió, cuáles son los antecedentes del caso, cuál es el marco jurídico que podemos aplicar, artículo 13, algunas convenciones, algunos principios. Eso es lo que hasta ahorita llevábamos ya en la sentencia, ¿sí? Y aquí me gusta decirles que las sentencias pueden tener la cantidad de capítulos y de partes considerativas que ustedes estimen necesarias. Nosotros decidimos dividir esta resolución del caso o poner en evidencia esos 4 ejes que eran los que nos brincaban del contexto. Pueden haber más, por supuesto, y a veces nos pasa que donde volvemos a leer el asunto decimos, ay, ¿por qué no le di por aquí también? Pero bueno, ahora nosotros encontramos estos 4 ejes y lo que hicimos en una situación, digamos, especial, porque esto no lo hacemos en todas las sentencias, fue un índice, ¿no? Hicimos un índice donde pusimos claramente cuáles eran los apartados de esta sentencia. No es una sentencia tan larga, es una sentencia de un poco menos de 100 hojas, pero cuando tú tienes un índice en una sentencia, necesariamente sabes qué esperar, ¿no? Y esa parte de saber qué esperar te da la oportunidad eventualmente de atender a uno que otro apartado como sea necesario o como te sea útil también.
¿no? Entonces, para el lector, al menos en mi opinión, yo considero que es muy útil que pongamos capitulados y que pongamos apartados con títulos dentro de nuestras sentencias que nos permitan identificar claramente ahora de qué vamos a hablar, ¿sí? Y estos capitulados pueden ser tantos como ustedes consideren necesarios expresar dentro de su caso. ¿Por qué? Porque es la forma en que ustedes van a contar la historia, de cómo llegan a una determinada conclusión. Entonces, sí, estos 4 ejes fueron los que consideramos más importantes, porque además fueron los 4 ejes que la autoridad soslayó entrar. Son los 4 ejes que no consideró al momento de dictar su resolución, porque dijo, no, pero si en Colombia todo está bien, ¿sí? Parcero, ¿no? En Colombia todo está funcionando perfectamente. Y estos son los 4 ejes que no considero. Vamos ahora a ver de qué trata cada uno de ellos y qué fue lo que nosotros tomamos en cuenta para poder definirlos. Bueno, iniciamos con el de la segunda nacionalidad, que es justamente empezar con el precepto con el cual la autoridad dice no te asiste el reconocimiento o la calidad, pongámoslo así, no te asiste la calidad y regrésate a Colombia, ¿no? La Convención de 1951 refiere que sobre el ámbito internacional prevalece el nacional. Entonces, si te ostentas con la nacionalidad colombiana, pues, acógete a la protección de eso. Hasta abajo ese precepto dice, salvo que sin razón válida derive de un temor fundado, ¿no? Propiamente este artículo no da un concepto amplio que se refiere como temor fundado, ¿no? Entonces ya es irnos directamente a la legislación internacional para justamente advertir o poder alcanzar el concepto de este precepto, ¿vale? Esto lo encontramos en el Manual de Procedimiento y Criterios para determinar la condición de refugiado. Dice, temor fundado basta con que exista una amenaza contra la vida o la libertad de una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia o a determinado grupo social u opiniones políticas, que por lo regular siempre es persecución, ¿no? Entonces, ya estas legislaciones internacionales ya dan un concepto de qué es el temor fundado, ¿no? Incluso también temor fundado es una limitante a ganarse la vida, ¿no? Ese rechazo, ¿no? Propiamente todos tenemos derecho a ganarnos la vida en una profesión que sea afín para nosotros o en el plano que nosotros querramos, pero las convenciones y este manual refiere que temor fundado es una limitante gravemente a ganarse la vida, ¿no? También este manual maneja una cuestión que tanto a la magistrada como a mí nos llamó la atención, que es que si crean en el fuero interno de la persona de que se trate un sentimiento de desconfianza e inseguridad con respecto a su existencia futura. Básicamente, teniendo esa situación, sin problema se actualiza un temor fundado. Hay que considerar que dentro también de estos manuales y que van definiendo qué se deben de entender por ciertos conceptos dentro del ámbito migratorio, más que migratorio, de refugio, porque tenemos que distinguir entre una cosa y la otra, el temor fundado se compone de 2 aspectos, el objetivo y el subjetivo. Y el objetivo, que es precisamente lo que sigue, ¿no? El objetivo pues será todo este contexto social que se está viviendo en el país, que puede ser o no real, que es el que propiamente analiza la autoridad en la resolución diciendo para Venezuela, diciendo, bueno, sí, en Venezuela está habiendo una violación masiva de derechos humanos y por lo tanto sí te justifico que quieras cambiar de tu país de origen a algún otro. Ese es el contexto objetivo.
y la autoridad se puede ir haciendo de esta información a través de distintos medios. Nosotros particularmente, y creo que este no es el eje donde más se logra ver este tema, pero nosotros particularmente tomamos en consideración estudios internacionales, tomamos en consideración documentos académicos, documentos de política pública generados por el gobierno de Colombia, etcétera, que nos dieran pauta para poder tomar una decisión sobre cada uno de estos ejes. Particularmente esto para el tema del temor fundado objetivo. Pero el problema es el subjetivo, ¿sí? ¿Quién de nosotros puede saber qué tanto temor me da a mí? Yo creo que nada más ahorita aquí las mujeres, salir a una calle a oscuras en la noche, ¿sí? En una ciudad de México, por ejemplo, en el centro de la Ciudad de México. Creo que las mujeres podrán identificarse conmigo y podrán tener más o menos claro qué tanto miedo nos da eso, ¿no? Es así, subjetivo, ¿no? El temor es, la parte subjetiva es qué tanto miedo me puede dar determinada situación. Aquí es que estas situaciones tengan que ver con persecuciones, amenazas, razones de huida, cooptación de las libertades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, justamente la parte más difícil que creo yo que es donde más problema llegamos a tener en la apreciación de las autoridades competentes, dado los casos que me ha tocado revisar en materia de refugiados, es precisamente este temor fundado subjetivo. ¿Cuántas resoluciones no vemos de Comar que dicen, sí, cierto, en Venezuela o en Honduras o en Guatemala están pasando todas estas cosas, tienes toda la razón, objetivamente, pues sí, hay razones, ¿no? Pero lo que tú me estás manifestando no está acreditado. Entonces, como yo no sé si eso, ¿no? ¿Cuántas? Yo creo que casi todas, ¿sí? Aquí es donde el contexto se vuelve indispensable, porque si la autoridad no está adminiculando esas manifestaciones y ese contexto al temor fundado objetivo, luego hay una disonancia en la fundamentación y en la motivación. Seguimos adelante porque creo que ya vamos, no hay que colgarnos. Sí, entonces, para que exista una efectiva protección, el Estado debe garantizar un ambiente eficaz, que esta protección sea franca, material y efectiva, ¿no? Libre de temores fundados. Pero si por ahí tenemos alguna tenuante que evidencia la existencia de este temor, pues evidentemente una doble nacionalidad no te garantiza un estado de tranquilidad en ese estado donde estás, ¿no? Que fue justamente con lo que concluimos ese apartado. Una doble nacionalidad, en efecto, no te garantiza que tú puedas acogerte al derecho de ese estado, dado que existen temores fundados que sin problema pueden afectar tu vida o por cualquier situación. Aquí lo más importante al momento de considerar la doble nacionalidad es saber si esa segunda nacionalidad te puede otorgar la protección máxima y efectiva de tus derechos. Si la respuesta es no, esa segunda nacionalidad tampoco sirve. ¿Ok? Y eso es lo que no consideró la autoridad. La autoridad no revisó si se protegía de manera máxima los derechos del actor a la luz de su contexto. ¿Continuamos con xenofobia? Sí. Bueno, justamente en un plano conceptual, la xenofobia es un miedo, pavor hacia el extranjero, ¿no? Es un rechazo hacia la persona extranjera. En México, justamente la CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, ha hecho estudios referente a este tipo de situaciones, ¿no? Refiere que aquí en México hay una sensación de que este tipo de personas podría afectarnos, ¿no? Ya sea con un tema de trabajo o alguna posición social. Entonces, la CONAPRED hace énfasis en que puede darse hay un cierto rechazo por parte de la sociedad respecto a este
a este grupo. Y en consecuencia esos actos, pues sin duda desencadenan en actos de discriminación o violencia hacia estas personas, ¿no? Consideramos que no solamente tienen que batallar con requisitos legales, ¿no?, estas personas, sino también batallar con requisitos extrajudiciales, ¿no?, que es temas culturales o de identidad, ¿no?, que son aspectos que, con los cuales ellos generan, ¿no?, o les genera sensaciones negativas, ¿no? Aquí lo importante también del asunto es que Colombia asumió que en efecto en su país existía xenofobia, ¿no? Incluso exactamente, a venezolanos. Se hace un estudio entre Ecuador, Perú y Colombia, ¿no?, que es justamente lo detallamos en la sentencia. Hacen un estudio de estos, pero lo que resalta son las cifras en cuanto a Venezuela, ¿no?, a Colombia, perdón, a las personas que viven en Colombia, ¿no?, porque justamente lo importante en esto es que el presidente, el entonces presidente, que era Iván Duque, en un foro de Naciones Unidas reconoció que en efecto existían actos xenófobos hacia migrantes venezolanos, ¿no? Entonces ya tenemos una voz por un alto mando que en efecto reconoce que la gente que vive en Colombia en ocasiones tendían a realizar este tipo de actos contra personas de Venezuela. Aquí te interrumpo tantito, si quieres pararnos un poquito más rápido, sí, y poder acabar. Para este aspecto, para este gran eje, consideramos esa declaración que hizo el presidente, imagínense, ¿no? Documentos de Naciones Unidas, documentos, medios de comunicación, periódicos, un estudio de Oxfam, consideramos también información de estadística de la Dirección General de Migración de Colombia, etcétera. Todos estos elementos nos sirvieron para poder decir si en Colombia los venezolanos eran bien o mal vistos, ¿sí? Entonces, fíjense cómo no estamos basándonos en y esto yo quería hacer un especial hincapié porque creo que es la parte más importante de este asunto, el acudir a hechos notorios cuando se habla de perspectiva de derechos humanos en los asuntos. El acudir a hechos notorios nos permite reforzar y darle solidez a nuestra sentencia, pero además nos permite encontrar cómo el contexto encaja precisamente en las manifestaciones que ese mismo actor estaba haciendo, ¿no? Nos hablan todos estos estudios, documentos, posicionamientos políticos, políticas públicas, estadísticas, nos hablan de que efectivamente había una migración durante esos años muy importante entre Venezuela y Colombia por razones obvias, ¿sí? Y nos habla también de cómo la xenofobia era un hecho real, ¿sí? Entonces, en esa medida que el actor hoy venga y nos diga, oigan, es que a mí me estaban, voy a usar una palabra muy peluceando porque soy de otro lado, pues me parece algo muy real. Cuando las estadísticas y los documentos y los datos nos llevan hacia allá. Ojo, esto nadie nos lo pidió a la ponencia. El actor nunca dijo, oye, ve a ver qué dicen las Naciones Unidas al respecto. Esa es la importancia del hecho notorio, la importancia de poder sostener nuestras sentencias en otras fuentes importantes, obviamente fuentes reales, importantes, que nos hacen concretar una parte bien interesante de la sentencia. Yo los invitaría particularmente a revisar esa parte de la sentencia que a mí me parece muy, muy rica, porque concatena un montón de elementos y de documentación que hace muy interesante el análisis de la xenofobia. Y dicho sea de paso, esta idea de que, porque así lo dice conceptualmente, de que nos pueden afectar en nuestros empleos, ser una carga para nuestro país, recortamos derechos a los servicios a los nacionales, no se nos garantizan nuestras propias necesidades y vamos a garantizarlas de afuera. Que creen, eso es ser xenófobos y eso es ver el asunto con sesgo. Entonces, yo les sugeriría que cuando vieran un asunto de esta naturaleza, nos eliminemos de ese tipo de pensamientos y empecemos con la cartilla limpia, ¿vale?
Ok, seguimos. Ya faltan nada más 2 ejes y nos vamos rapidito. Para cerrar rápido es lo que le estamos mostrando, es parte de la entrevista que realiza la Comar a esta persona y en donde en efecto ¿no? Comenta, cuando yo vendía me decían, regrésate, tú no eres de aquí, ¿no? Y le preguntan, ¿por qué hasta apenas, no? Si estuviste en 2017, ¿por qué hasta 2019 te vienes a México? La razón es que yo no tenía dinero. Entonces tuve que vender café y fruta para conseguir los insumos suficientes y poder desplazarme a territorio mexicano, ¿no? Bueno, nos trasladamos justamente al tercer eje, que es el derecho a la identidad, iniciando justamente con lo que nos comenta el actor, ¿no? Yo no me sentía colombiano, yo no sentía la sensación o el pertenecer a esta comunidad, porque yo soy colombiano, soy venezolano y estas cuestiones que atravesé en Colombia me impiden tener una identidad justamente con las raíces, ¿no? colombianas. Aquí es bien importante también entender que la identidad es un derecho que tiene que ver, que está muy relacionado precisamente con este tipo de casos o el fenómeno de la migración, ¿no? Yo estoy segura que aquí habemos muchos mexicanos y mexicanas que amamos a nuestro país y que lo que menos queremos es irnos de aquí, ¿sí? Estoy segura que no siquiera nos pasa por la mente esa posibilidad, porque tenemos un arraigo, porque tenemos nuestra familia, nuestra cultura, porque amamos los taquitos, por un montón de cosas, ¿no? Entonces, el derecho a la identidad alude un poco a esto, ¿no? A esta deseo intrínseco de pertenecer y y de pertenecer desde, lo voy a decir de una manera muy romántica, pero desde el corazón, ¿no? Desde, a mí no me gustaría dejar México, como dice la canción, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormida, ¿no? Y que me traigan aquí, porque en realidad mi identidad, mi pertenencia es completamente mexicana. Luego, pensar en que una persona extranjera tiene que deslindarse, verse, como dice la sentencia, compelida a desligarse de sus raíces, su familia, dejar todo, venirse literal con lo que traen puesto, pues obviamente nos hace pensar que en este eje es bien importante considerar esos aspectos, ¿no? Sí, sobre este tema, súper rápido también, la Suprema Corte ya se ha pronunciado al respecto, ¿no? El tema de la identidad lo relaciona en automático con dignidad humana. Entonces, también el Tribunal Interamericano refiere que es un aspecto donde se individualizan de forma única tus cuestiones como persona, ¿no? Entonces ya tenemos también antecedentes tanto en México como internacionales que soportan esta situación, ¿no? Y justamente a lo que nosotros nos llevó a aterrizar esto en este apartado fue justamente la manifestación del actor, ¿no? No me identifico como colombiano, ¿no? Y justamente todo el tema que sucedió a nosotros nos llevó a concluir que en efecto esta persona no podía acogerse a la protección colombiana, pues no se sentía afín a la cultura o al todo el tema de Colombia. El derecho a la identidad implica también ser reconocido como nacional, pero nadie te puede imponer la obligación de adscribirte o identificarte con una determinada nación. Eso también implica el derecho. Y el derecho también implica la posibilidad de cambiarla, ¿sí? Entonces, fíjense cómo es tridimensional, ¿no? No solamente es como yo nací, pues ahora sí, ahí te quedas, ¿no? También tiene que ver precisamente con algo muy intrínseco que es a dónde pertenezco, dónde siento que pertenezco. Sí, vaya, no debe entenderse solo como ciudadanía, ¿sale? Sino que designa también la pertenencia a un grupo étnico o lingüístico y a veces puede coincidir con el concepto de raza. Entonces fueron los aspectos que a nosotros nos llevan a decir, pues este rubro tampoco es suficiente para que el actor se acoja a la protección del Estado colombiano. Y bueno, finalizamos con el último, que es del desplazamiento forzado, que justamente ya les habíamos contextualizado la situación. La madre de origen colombiano
por problemas con las guerrillas de las FARC, que es justamente en el último cuarto del siglo pasado, se ve obligada a desplazarse a Colombia. Muere el abuelo, la abuela del solicitante, muere un tío y muere su hermano, un hermano de 3 meses, ¿no? Entonces, por este motivo, se ve obligada a desplazarse a Venezuela y a asentarse ahí en tanto la situación pasaba en el estado de Colombia, ¿no? Tenemos tratados internacionales que justamente refieren este tema sobre el desplazamiento forzado, ¿no? Que justamente es una violación masiva y continua de derechos humanos, ¿no? Creo que ahorita un ejemplo claro que tenemos es lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? En la Franja de Gaza, que sin duda está orillando a estas personas a desplazarse forzosamente a otros estados vecinos a fin de buscar un estado de tranquilidad. Aquí en este rubro también utilizamos como fundamento o para sostener la explicación del eje, el Estatuto de Roma. Utilizamos una jurisprudencia de la Corte Interamericana. Utilizamos también estadística de cuántas personas habían sido desplazadas en Colombia, y se reportó que desde 1985, 7.7 millones de personas desplazadas por problemas de conflicto armado y económicos. Y así, este tipo de información nos llevó justamente a poder tener claro que la situación de la cual el actor se dolía tenía credibilidad, por supuesto, ¿no? Nunca nos demostró que mataron a nadie, ¿eh? Nunca. No hubo ni un periodicazo, ni una foto, ni un video, ni un acta de defunción o lo correspondiente en cada uno de estos países. No hubo nada de eso. Y eso es algo que también referimos en este apartado. Y lo retomo de lo que hablamos en el inicio, del principio del beneficio de la duda. Nunca nos presentó pruebas de las cuales pudiéramos corroborar ese contexto. Nos pareció útil y nos pareció suficiente el hecho de saber que temporalmente coincidía, ¿sí?, con un momento histórico en donde estos conflictos eran ciertos. Nos pareció suficiente y creíble el hecho de que la mamá se haya desplazado a Colombia con él. Todavía él no nacía. Nos pareció suficiente justamente todo el contexto, ¿no? Entonces, aquí es donde aludimos precisamente al beneficio de la duda. No hay un elemento objetivo que nos permita a nosotros advertir que este contexto sí se vivió, pero partimos precisamente de ese beneficio que tienen estas personas refugiadas, ¿no? Y sí, concluimos justamente ese apartado con 3 temas que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 2 de ellos se dan en Colombia, que es justamente masacre de Pueblo Bello contra Colombia y masacres de Ituango contra Colombia. El segundo que les pongo ahí es el de Chitay Nech y otros contra Guatemala. Justamente en estos casos se evidencia que en efecto la violación masiva de derechos humanos y que justamente el tema de las guerrillas de las FARC, en concreto con Colombia, crearon una fragmentación nuclear de la familia, ¿no?, que es justamente lo que refieren estos tratados y que atentaron contra la integridad de las personas. El de masacre contra Pueblo Bello y el de masacre de Ituango se dan en un margen de las guerrillas de las FARC. Entonces es una determinación que nosotros estimamos importante para robustecer el tema. Y ya como pues ustedes podrán entender, tomando en cuenta estos 4 ejes, consideramos que la resolución no estaba suficientemente fundada y motivada, que había omitido analizar muchos aspectos de la situación y el contexto del actor, y por esa razón otorgamos la razón al actor y le reconocimos el derecho a que se le reconociera la calidad o condición de refugiado, ¿no? El asunto ya no fue impugnado,
ya no fue impugnado, ya quedó firme. Y con la buena noticia de que en los pasados meses, por ahí de febrero, marzo, esta persona tiene el reconocimiento y la calidad de refugiado. Su constancia está en el expediente, ya han dado cumplimiento a nuestra sentencia y estamos muy contentos porque al final, 2 o 3 años después, se logra que esta persona pueda estar tranquila en nuestro país. Por último, y como cereza del pastel, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pronunció esta jurisprudencia que justamente viene en los términos que propusimos en nuestra sentencia y que pues ahora ya se vuelve un marco jurídico obligatorio para nuestros propios asuntos. Reconocimiento de la calidad de refugiado. La solicitud de una persona con doble nacionalidad debe analizarse preponderantemente a la luz de la situación del país donde reside habitualmente y del cual haya huido. Artículo 13, fracción segunda de la Ley sobre Refugiados. Más o menos habla un poco o un mucho o toma aspectos, no de nuestra sentencia, por supuesto, pero toma aspectos que nosotros consideramos en nuestra misma sentencia, ¿no? Entonces, pues estamos contentos al final de que este mismo criterio se haya reiterado no solamente por el tribunal colegiado y lo haya tomado también, lo haya sentido y vibrado de la misma forma que nosotros en una tesis aislada, sino que también esto ya adquirió una calidad de jurisprudencia y que hoy por hoy tenemos que observar precisamente los criterios que la Corte está estableciendo en este caso, ¿no? Entonces, pues bueno, contentos con eso y contentos con que el cumplimiento ya está dado. Y bueno, hasta aquí queda nuestra exposición. Yo no sé si alguien tenga alguna duda, pregunta. Ya les quitamos un poco más del tiempo de lo debido, pero si todavía tienen alguna cosa que decirnos, con mucho gusto. Si no, por mail, sin problemas. Si tienen algún comentario, la idea de estas actividades es que pueda haber una participación. Tenemos a nuestras colaboradoras. Adelante, por favor. Hola, buen día a todos. Primero una pregunta y una reflexión, que la reflexión tiene relación con mi pregunta. Mi pregunta sería, ¿la autoridad demandada fundamentó en la resolución la necesidad de ir primero a Colombia antes de pedir la calidad de refugiado aquí? ¿Fundamentó en su resolución? Propiamente no fundamenta. Solamente el único aspecto, digámoslo así, técnico es, tienes la doble nacionalidad, vete, acógete a esa calidad. Y su único fundamento es un artículo de la Convención de 1951. Sobre el ámbito internacional debe prevalecer el ámbito nacional. Entonces, si cuentas con la nacionalidad colombiana y viendo que ya está bien el contexto social, regrésate. Es lo único. Okay. ¿No? Me imaginé, y por eso justo mi comentario, mi reflexión, es que como proyectista me pongo a pensar, ¿no? O sea, esa sentencia pudo haber salido por indebida o insuficiente fundamentación, punto y ya, ¿no? Y no te vas a analizar todo esto y la importancia de hacer una sentencia en estos términos con perspectiva de derechos humanos. Es una forma de indemnizar al justiciable moralmente por lo que ha pasado. O sea, no es nada más por hacerla bonita, por sacar una sentencia voluminosa, ¿no? o concursar, sino es indemnizar moralmente al justiciable y analizar un contexto y reconocerles esa situación a través de una sentencia, y me parece que maravilloso el estudio. Felicidades. Muchas gracias. Me gustaría comentar y agradecer la presencia de la licenciada Rosa Eloísa Pinzón Caballero, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Motolínea del Campus Pedregal, y a los estudiantes y las estudiantes que nos acompañan. Gracias por venir. Si tienen alguna otra duda, adelante, por favor, el micrófono de aquí enfrente. Gracias. Buenos días todavía. Digo, también agradecerles
la Universidad Motolinía del Pedregal les agradece la invitación, ojalá sea la primera de muchas, porque sí, la verdad es que en el ámbito en el cual nosotros como docentes formamos a los alumnos, que ellos vengan a analizarse, a escuchar el análisis de ustedes que son los expertos, pues la verdad les enriquece mucho. Muchísimas gracias. Digo, la verdad es una sentencia, creo que nos da para seguir platicando de ella mucho, sobre todo por el sentido y cómo se originó esta sentencia, ¿no? Mi pregunta nada más es una duda, es saber qué tiempo tenía la persona en México cuando solicita el refugio. Ella entra aquí al país en 2019 y cuando se da todo el marco de sus solicitudes en 2020. Entonces prácticamente fue un rango, sí, muy corto. Sí, aproximadamente fueron como unos 6, 7 meses. Que ese es otro aspecto, ¿no? También, perdóname que cuando se pasan las personas en la solicitud y en el trámite, el tal del tiempo, también en el tribunal hemos tenido criterios como para considerar que el tiempo que se pueden exceder estas personas, pues tiene mucho que ver con el contexto, vienen andando, no tienen conocimiento de que pueden acceder a esta solicitud, etcétera, etcétera, tienen mucha movilidad, no tienen acceso a ciertos servicios, bla, 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 ¿no? Entonces ese es otro aspecto también del cual conocemos en el tribunal. Magistrado, por favor. Sí, yo quisiera saber, ya me quedó claro cómo fue esta sentencia, pero ¿cuál fue el razonamiento de la primera en la que hubo el voto en el sentido contrario, cuando se negó la nulidad del acto? Muy brevemente. Sí. ¿Qué reflexión o cómo se motivó la primera? Se reconoció validez de la resolución considerando que se encontraba suficientemente fundada y motivada, porque además de lo que hace un momento comentó Hugo, sí la autoridad hablaba de que se aplicaba una parte de la convención, esta que citas, en donde hay que darle prioridad a la nacionalidad, ¿no? Contra la ayuda o la protección internacional. Sin embargo, y lo cual es cierto, la convención dice eso, pero tiene una salvedad redactada de una manera muy chistosa. Ojalá lo puedas encontrar, Hugo, pero tiene una salvedad redactada de una manera muy chistosa que esa no la considera la autoridad. Y nosotros, digamos que en el criterio mayoritario sale planchado, digamos, en esos mismos términos. Y también la autoridad, acuérdense lo que les dije en un inicio, sí considera un contexto de Colombia, ¿sí? Sí dice, oye, pero Colombia está bien, el tema de la guerrilla ya ha ido a mejor, el tema del desempleo ya ha ido a mejor, bla, 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 bla. Entonces, lo que dice la mayoría de la sala en ese momento es, sí te está considerando que la protección nacional no te viene en tu perjuicio, ¿no? Entonces, por ahí fue donde salió. Cuando el colegiado lo revisa, dice sí, incongruente, porque al final tus manifestaciones específicas de que con todo y que Colombia vaya para mejor, no te está haciendo la protección efectiva a tus necesidades, esas no son contestadas, ¿no? Y por ahí es donde nos fugamos. Muy bien, ¿tienen algún otro comentario? Oye, entonces solicito por favor la participación del magistrado Julio Ángel Sabines Chesterking, presidente de la tercera sección de la Sala Superior y vicepresidente de la Comisión para la Igualdad de Género de este tribunal, para la entrega de los reconocimientos de nuestros participantes. En la Ciudad de México, a 6 de junio de 2024, se extiende el presente reconocimiento a la magistrada Marta Fabiola Quintamayo por impartir la sesión Diálogos sobre sentencias de derechos humanos y perspectiva de género. En los mismos términos, se otorga el presente reconocimiento al licenciado Víctor Hugo Velázquez Durán
por participar en la misma sesión de diálogos sobre sentencias de derechos humanos y perspectiva de género. Muchas gracias por su asistencia. También agradecemos la asistencia de la magistrada Marta Gladys Calderón Martínez, integrante de la Quinta Sala Regional Metropolitana, del maestro Carlos Muñoz Ángeles, titular del órgano interno de control, y bueno, otros magistrados que nos hicieron favor de acompañarnos, y a todas y todos ustedes, muchísimas gracias. Y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa agradece su asistencia a esta primera sesión de diálogo sobre sentencias de derechos humanos y perspectiva de género, y les invitamos a seguir participando en las actividades de esta comisión. Muchísimas gracias y buenos días.